Entonces vamos a continuar. Buenos días. El día de hoy lo que vamos a ver la suma de los n términos de una progresión aritmética. Ya. La suma de los n términos de una progresión aritmética está dada por la siguiente forma. Donde S sub n es la suma de los n términos, el a sub 1 es el primer término, el a sub n es el último término o un término que nos pide, por ejemplo, si nos pide encontrar la suma de los 10 primeros términos, el a sub n va a ser entonces a sub 10. Y por n, este n va a ser la posición de ese término que nos pide, que nos da como dato y sobre 2. Ya, eso simplemente, esa es la fórmula para determinar la suma de los términos. Vamos a analizar por medio de un ejemplo. Dice allá la suma de los 5 primeros términos de la sucesión 3, 9, 15, 21, 27 y 33. Aquí ya conocemos de la sucesión el primer término y el quinto término, que es el 27, y simplemente reemplazamos, que sería el primer término, el quinto término a sub 5, el número de la posición, que es en la quinta posición, y sobre 2. Y simplemente reemplazamos y vamos a determinar y resolvemos y determinamos que la suma de los 5 primeros términos de la progresión es 75. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Simplemente utilizamos la fórmula, determinamos el primer término, la posición del término que nos pide y reemplazamos en la fórmula. Vamos con la siguiente. Dice, allá la suma de los 30 primeros términos teniendo la sucesión. Entonces, ¿cómo que nos pide? No conocemos el término número 30, el valor del término número 30 no conocemos. Entonces, primero vamos a identificar el primer término y la diferencia. ¿Y cómo encontramos el valor del término 30? Analizamos con la fórmula general y reemplazamos los datos. El primer término que vale 1, la posición el término que queremos encontrar, que es el 30, son menos 1, y la diferencia que también la determinamos, que es 3. Y reemplazamos y resolvemos y nos da que el término 30 ha sido 88. Y como tenemos ya el primer término y el término que nos pide, entonces vamos simplemente a reemplazar en la fórmula que el primer término, que es 1, en la sub 30 que calculamos, que es el 88, la posición, que es el 30, el número 30, y reemplazamos, sí, resolvemos, y nos va a quedar que la suma de los 30 primeros términos de esta progresión es 1335. Sí, ¿alguna dificultad hasta ahí? No, entonces continuamos. Ya, otro ejemplo de que nos puede aparecer. Dice, una progresión aritmética, el quinto término es menos 7 y la diferencia es menos 3. Determinar el primer término y la suma de los 12 primeros términos. Entonces, para aplicar la fórmula de la suma de los términos, ¿qué necesitamos?
conocer el primer término y el valor del término hasta el término que nos pide. Eso necesitamos, pero aquí no, ¿qué nos da? El quinto término y la diferencia. Entonces, por medio de esos dos, podemos calcular el primer término. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula? Que el primer de un término conocido, que es el menos 7, y la diferencia que es menos 3. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que el primer término es a sub 5. Digamos, el primer término es 5, dice. Y luego, como nos pide la suma de los 12 primeros términos, entonces debemos encontrar el término en la posición número 12. Simplemente reemplazamos el primer término, el 12, que es la posición, y la diferencia que tenemos, y encontramos que el 12º término es menos 28. Y como tenemos ya el primer término y hasta el término hasta que nos pide la suma, reemplazamos en la fórmula y nos queda a sub 1 hasta el término que nos pide que sumemos, la posición del término, y reemplazamos. A sub 1 valía 5, a sub 12. Aquí respetamos los signos, como es menos 28, entonces menos 28 y 12, que es la posición. Resolvemos y nos da que la suma de aquí aquí ha habido una confusión, que es de los 12 primeros términos, es menos 138. ¿Sí? ¿Alguna novedad hasta ahí? No hay ninguna novedad. No, no sé. Entonces, vamos a Sigue la nomás. siguiente diapositiva. Ya ese es el deber, que es bastante similar. Y vamos a entrar a lo que es interpolación de medios aritméticos. ¿Qué significa primero medios aritméticos? Quiere decir que los números que se encuentran entre dos términos en una progresión aritmética. Aquí tenemos la fórmula. Por ejemplo, tenemos el primer término y tenemos otro término, que puede ser el octavo o el décimo término. Y todos los números que se encuentran o los términos que se encuentran entre esos dos se llaman medios aritméticos. E interpolar medios aritméticos quiere decir que consisten allá los términos que están entre estos dos términos. Aquí hay el ejemplo de ya de manera con números que se representan los términos, que dice en la progresión aritmética menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8 y 11. ¿Cuáles son los medios aritméticos? Son estos números que están entre menos 7 y 11. Es simplemente una de cuáles son los medios aritméticos. Vamos con la siguiente. Ya. Dice, para determinar los medios aritméticos entre dos términos de una progresión aritmética, se determina la diferencia de dicha progresión y luego se suma la diferencia al primer término hasta obtener los demás términos, que son los medios aritméticos. Utilizamos la fórmula de la diferencia que ya hemos visto en clases pasadas, donde de la diferencia el A sub n es el término mayor, el A sub 1 el término menor, y que es la posición del término mayor. Y como ejemplo, vamos para analizarlo de mejor manera, dice 4 medios aritméticos entre 2 y 4. Primero lo que debemos hacer es esta parte de aquí.
dejar los espacios para los 4 medios aritméticos y observar en qué posición se encuentran el 2, que sería el primer término, y el 4. Si nosotros analizamos este primer medio aritmético, va a ser el A sub 2, que es el segundo término, este de aquí, el A sub 3, que es el tercer término, y así hasta llegar, como nos pide 4 medios, entonces debe haber 4 espacios. Y el número 4, vamos a ver en qué posición se encuentra. Se encuentra en el A sub 6, es decir, que es el sexto término. Entonces, determinando eso, que ha sido el sexto término, y como tenemos el primer término también, entonces determinamos la distancia y luego sumamos al primer término por medio de la fórmula. ¿Cuál que nos da como dato? Que el 4 ha sido el sexto término, que es el término mayor. El A sub 1, que ya tenemos, que es el número 2. La posición, este número, el 6, siempre va a ir a debajo. La posición es el mismo. Si tenemos A sub 8, entonces va a ir a debajo el 8. El A sub 1 y el 1 siempre también a debajo. Y reemplazamos en la fórmula y nos da que la diferencia ha sido 2/5. Ya encontrando la diferencia, entonces vamos a determinar el A sub 2, que es el primer medio aritmético. Al primer término le vamos a sumar la diferencia y nos da que ha sido 12/5. Para el A sub 3, entonces, utilizamos el A sub 2 que ya tenemos, más la diferencia de 2/5 y nos da 14/5. Para el A sub 4 utilizamos el A sub 3 y sumamos la diferencia y nos da que es 16/5. El A sub 4 tomamos, aquí sería el A sub 5. Tomamos el A sub 4 más los 2/5 nos da 18/5 y finalmente copiamos la sucesión, que sería el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término y el sexto término, y así sería. ¿Cuáles son los medios aritméticos entonces? Han sido estos, los 4 medios aritméticos que nos piden. ¿Sí? ¿Alguna duda en esta parte? No. No, dice. No, entonces eso de ahí sería todo lo que vamos a ver de progresiones aritméticas. Hasta ahí quedaría, hasta aquí, para que no se les acumule mucha materia. Les Entonces, tengo una pregunta. dígame. ¿Cuándo nos va a tomar la siguiente lección? El día lunes sobre lo que hemos visto solo de progresión aritmética.